entonces empieza a tener más datos y aprovecha la experiencia de la generación anterior en su padre, ¿verdad? Pero si no existe esa confianza, y hay muchas familias en que la confianza de padres-hijos está destruida, y en eso somos responsables los adultos casi siempre. ¿Por qué? Porque lo que no hacemos los adultos, y eso a mí me duele en el alma, es dedicar tiempo a la gente joven. Y ese sería el primer deber de las personas adultas. No dedicamos tiempo a la gente joven. Cualquier persona de 40 años, pregúntenle a ustedes: ¿usted cuándo tiene un contacto con adolescentes? Oh, adolescentes, sí, mi hijo todos los días. No hablo de su hijo, hablo en general. Porque usted se pone a hablar con adolescentes y se lo pasa muy bien los adolescentes y aprenden mucho de usted, y usted también aprende de ellos. Diálogo. Es decir, se habla de todo con un hijo adolescente. Uno inventa historias para pasarlo bien con un hijo adolescente. Uno le cuenta su propia adolescencia al hijo adolescente. Incluso en detalles duros. No va a pasar nada. Es su hijo, ¿sabe? ¿Cuántos padres han hablado de su adolescencia con hijos adolescentes? En vez de tener miedo a un hijo adolescente. Usted cuéntele también que un día se enfadó y le soltó una grosería enorme a su padre. Y cómo cuando iba por la calle iba usted llorando de rabia de que se le hubiera escapado eso, porque eso sabía que no tenía que haberlo dicho. Pero se hubiera enfadado también porque estaba hasta las narices de cómo su padre le trataba. ¿Por qué no cuenta ese drama a su hijo? ¿Cree usted le va a hacer daño contar ese drama a su hijo? ¿A quién le va a hacer daño? A usted no. Y a su hijo menos. Porque después su hijo, si alguna vez se enfada con usted y dice una burrada, dirá: esto me pasó a mi padre también, y fíjate lo que mi padre ha querido a mi abuelo. No hay problema, si dedicamos todos tiempo, no solo los padres, no solo los padres, porque a veces con adolescentes se llega más si no se es padre. Si sabemos mirarlos con respeto de persona mayor. Así, cuando uno le da una cita a un adolescente y saca la agenda y tiene 15 años, y dice: vamos a ver, hoy no te voy a poder ver, pero mañana sí. ¿Quiere venir mañana al sitio? Y apunta su nombre. Y dice: como un señor de 50 años, importante según él, claro, que tiene mucho trabajo y que me apunta. ¿Mire usted? Claro. De eso tiene hambre el adolescente, ¿no? No sabe decirlo, no sabe manifestarlo. Claro. Pero necesita la experiencia acumulada de la otra generación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si uno después a las 7 de la tarde está esperándole y no va a llegar a las 7, abre la puerta y dice: siéntate, vamos a hablar, se considera como una persona de 30 años. Porque tiene todo el respeto que cualquier persona, no importa la edad y circunstancias que, y tiene solo 15 años. Y entonces puede delegar en él. O sea, a los hijos hay que motivarles a que tomen el hogar familiar en sus manos a esa edad. Por lo tanto, hay que darles responsabilidades. Tú tienes 15 años, pues mira, tú vas a llevar la contabilidad. Tú tienes 16 años, tú resulta que vas a llevar al niño al colegio y lo vas a recoger. Tú tienes 17 años, tú te vas a enterar de todas las posibilidades que tiene este país para el turismo rural este verano, al que nos vamos a ir a hacer turismo rural. Y además me seleccionas según precio, según temperatura, según coste, según paisaje, etcétera. Y entre todos vamos a decidir, pero tú vas a llevar la voz cantante. Tienes 17 años. Es que eso es una familia, el otro no. O sea, ¿el padre qué es? ¿El señor que pide cuentos de los exámenes? No, ese no es un padre. Ese puede ser un inspector escolar, etcétera, ¿no? Un vigilante de una sala de estudios, pero eso no es un padre, no es un padre. Entonces, ¿y tus amigos? ¿Por qué no montamos algo con ellos? Y ahora esto, y esto, y esto. Y luego, mira, yo he leído un libro fenomenal, ¿sabes? No sé si dejártelo porque es un poco fuerte para tu edad. Si uno le dice eso, el chaval cao ya ha picado. Y es posible que sea un poquito fuerte. ¿Por qué no todo lo comentamos de hombre a hombre? Que allí salen algunas cosas un poco verduzcas o lo que sea, pero ese puede ser un tema de conversación padre-hijo. ¿Usted qué cree? ¿Que un chico de 17 años no ve lo que hay la porquería en la televisión? Claro que la ve. Y si no se la cuentan, y si no hablan de ella, y si no se la imagina. ¿No será mejor darle un libro, aunque sea un poquito duro, controlando la dureza, y después hablar sobre eso? Oye, ¿tú crees que es feliz el personaje principal cuando está manoseado con 3 señoras, sucesivamente en el tiempo? ¿Qué criterio te merece eso?
¿A ti te gustaría tener una novia y perderla porque se ha ido con otros? Y yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo tuve una novia que me dejó, por ejemplo. Es una conversación para hijos. Sí. Bueno, pero hablando de tiempo y conversación, ¿no crees que esas conversaciones tienen que empezar mucho antes? Vamos a ver. Esto enlaza con otra opinión que yo tengo. Yo creo que la vida humana, toda vida humana, tiene una estructura que se proyecta y se puede compartir con los demás en forma de narrativa. Sí. O sea, la vida humana es un género literario que se comparte con los demás o no en función de que se cuente o no, como una novela. Y por eso a todo el mundo le encanta que le cuenten cosas, especialmente los niños pequeñitos. Bueno, ¿por qué? Porque la hechura del vivir humano es una narrativa, es un suceso que acontece, es un episodio que acaece, es algo que sucedió, es algo que no sabe cómo acabar, y que todo eso tiene una trama, ¿eh? Esa es la vida humana. Entonces, una tertulia de familia no es nada más que sectores de narrativa que se entretejen unos con otros. Eso es la vida de familia. Entonces, si la hechura de la condición humana en su vida biológica no es nada más que una narrativa, usted cuéntele a un niño de 7 años lo mucho que quería a su padre, que ya lo perdió, al abuelo. En forma narrativa. Y lo que le pasó a su abuelo cuando iba a lo mejor pues en una especie de carreta tirada por bueyes allá en los umbrales del siglo XX, ya estamos al final del siglo XX, y entonces como le asaltaron unos mafiosos y como... Todo eso es la trama de la vida humana. Eso lo puede contar un padre a un hijo de 5 años, claro que sí, y además lo desea, y además se queda así eclipsado. Pero eso también hay que contarlo a los adolescentes. También. Sí. En el fondo, cuando nos interesamos por un amigo y le decimos, ¿qué tal la vida? ¿Cómo te va? ¿Qué estamos diciendo? Cuéntame la trama de tu novela. ¿Cuándo se lo pasan bien las señoras? Cuando se cuentan las tramas de sus hechos biográficos en forma narrativa. Toda nuestra vida es cuento, no en el sentido malo del término, sino en el sentido narrativo. Es decir, es un cuento bien contado, eso es la vida humana. Y una vida humana buena no es nada más que un excelente cuento, en que todo acaba bien. Y una vida humana sugerente, atractiva, que un chaval pueda admirar, incluso la adolescencia, es una buena novela épica, en que hay suspense, en que hay momentos en que el protagonista parece que se va a morir, en que, etcétera. Y entonces eso les encanta porque tiene mucha vocación por lo heroico, aunque culturalmente eso está desatendido y empobrecido. Pero todo es narrativa, narrativa, narrativa. Eso es lo que le interesa a una madre de familia respecto de su marido, que su marido le cuente cosas, le cuente cuentos bien contados. Un matrimonio feliz cuando el marido viene de la oficina y se larga 1 hora contando el aspecto más los positivos que los negativos, porque si no se convierte en un aguafiestas, a su propia mujer. Y además sabe contarlos, es decir, crea enfáticamente espacios narrativos más elocuentes que otros, luego apaga el discurso, luego se hace un poco monótono, luego sube otra vez porque hay un enorme descubrimiento, luego vuelve a bajar, y luego sugiere, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices tú? Narrativa, narrativa. Un buen marido es un buen narrador. Un buen padre de familia es un buen narrador. Yo creo que en la preparación para el matrimonio y la familia habría que meter unas clases de contar cuentos. Bien contados. Y que sean reales. Bueno, seguro que no te va a gustar hacer un resumen, pero a nuestros espectadores seguro que les gustaría saber. Dice, bueno, vamos a ver, para superar ese mal trago, entre comillas, del que siempre habla la gente, aunque aquí hemos visto no solo, sino cómo puede ser positivo, 3 o 4 ideas para superarlo mejor. Quizá como resumen de lo que hemos hablado. Desde el punto de vista de padres y desde el punto de vista de los hijos. Sí, creo que lo primero de todo, voy a empezar por lo último, hablar más, con gracia, de historias interesantes, de la propia experiencia acumulada. Los padres dicen que no hay nadie que les escuche, pero es que no puede haber nadie que les escuche si ellos no cuentan bien las cosas.
lo tanto también se rompe la soledad de los padres ahí, si hay buena comunicación. La segunda, no tener nunca miedo al adolescente, nunca. Pero nunca. Y entonces la cuestión, hay que respetarlos. Un adolescente es como un señor de 40 años, con un alto cargo del ministerio, hay que tratarlo así. Son de lujo, que tienen mucho que crecer, por supuesto que sí, pero tienen más fuerza que nosotros, tienen más vitalidad, y eso es positivo. Luego se aburren porque no saben elegir, y lo que hacen es se paran como los mulos y ni comen, ni dejan comer, ni saben dónde comer. Bien, pues muy bien, pero a pesar de su aburrimiento, tienen muchos valores positivos. Son personas que creen en la sinceridad. Son personas que quieren ser auténticos por encima de todo, quizás por su propia crisis de identidad. Son personas generosas, son personas con mucho corazón, que no saben refrenarlo y por eso les meten cada lío tremendo, pero por pronto hay corazón, no hay un cartón ahí, que es lo que hay en las personas mayores, o una cosa de acero, que no siente nada. No, ellos sienten todo. Son hipersensibles, lo cual es un filo de doble navaja, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas, ¿no? Porque claro, si todo lo que procesa nuestra sensibilidad y nos llega al alma, ¿verdad?, no lo toleramos bien, pues sufrimos más. Pero es mejor ser sensible que no serlo, porque no serlo es ser de escayola, claro. La escayola no sufre, ¿verdad?, a no ser que le peguemos un porrazo, pero la escayola no se entera de nada. El ser humano sí sufre, pero se entera de mucho. Y si es más sensible, más. Lo que habrá que hacer es enseñarle cómo se gobierna esa hipersensibilidad. O sea, y un montón de cosas positivas. Bueno, aprovechense, ¿no? No tener miedo a hablar padres e hijos a fondo de adolescencia, implicándose. Los padres entre sí. Sí. Delante de los hijos, en cosas positivas, cosas, en fin, habrá alguna que mejor no contarla, ¿no?, porque no es contable, ¿no?, o pertenece mucho a la intimidad o uno no la resolvió suficientemente bien y no es ejemplar, ¿no? Pero hay otras muchas en que uno queda bien, queda regular, incluso queda mal, que hay que contarlas. Bueno, y cuarto, si se refuerza, si se saca, si se le hace conocer al adolescente las cosas positivas que tiene, donde se puede agarrar para estar más seguro de sí mismo, y las tiene que tener en cuenta a la hora de elegir, pues lógicamente se atempera mucho esa crisis vital y salen fortalecidos, se desarrollan antes, maduran mejor y son muchísimo mejores personas. Doctor Bolaño, muchísimas gracias. Ya.